Hola chicos, chicas, buenas tardes, buenos días, buenas noches en el horario en que lo estén viendo. Hay un video de casi obligada referencia que yo quería haber hecho hace algo de tiempo, pero obviamente no he podido por cuestiones de micrófono. Espero que este video más o menos se me escuche bien y se me entienda, porque debido a que varias personas me han escrito últimamente sobre el tema Rusia, el tema Moscú, entonces pues he decidido dar un poco mi opinión personal sobre las vivencias que me tocó vivir a mí en Moscú o en Rusia por los 2 años que estuve aproximadamente que estuve viviendo allá. Entonces, hace poco me escribe un chico que me dice, mira, quiero aventurarme a Moscú, estoy cansado del país, algo que todos sabemos, estoy cansado del país, ya esto aquí ya no va más, no hay comida, las colas, etcétera, 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 que todos sabemos. Y entonces yo le aconsejé un poco desde mi punto de vista. Incluso le dije, si en algún momento tienes algún problema o algo en lo que te pueda ayudar, todavía me queda algo de gente por allá y podemos ir tanteando a ver cómo mejorar la situación. Guiarlo un poco en lo que es cuestión de trabajos, rentas, porque también, bueno, el que está en Moscú, el que ha pasado por Moscú, sabe cómo es la vida allá, pero el que no llega, el que no ha llegado todavía, obviamente a veces vienen con algunas ideas y de repente el video este lo desencadenó. Yo soy administrador de uno de los grupos de cubanos en Moscú y ahora mismo hace un ratito entré al grupo y vi una polémica, una conversación muy polémica, muy grande, donde un chico está aconsejando a una persona que de manera anónima pregunta qué debe hacer para ir a trabajar a Moscú y qué tal están las cosas por allá. Hay un chico en esta conversación que sale y comenta varias cosas que a algunas personas que están en Cuba les ha sentado mal su opinión, y a otras que han pasado por Moscú pues un poco más le dan ya lo que es el apoyo y tratan de explicar. Señores, a veces es cierto que el cubano pisotea al propio cubano, como mismo vi en esa publicación, pero a veces también hay que mirar un poco. Pero la persona a veces, o en este caso supongo yo, él no lo estaba haciendo con mala intención. De hecho, respondió más de 40 mensajes explicando cómo es la vida en Moscú. Y muchas personas se lo tomaron a mal, que él no quería que más cubanos fueran para allá y tal y tal. Bueno, todo un cúmulo de situaciones. Yo escribí un poco y dije, bueno, voy a hacer un video explicativo para la persona que no ha llegado a Moscú, la persona que no ha llegado a Rusia. Entonces, saque sus propias conclusiones. Aquí nadie obliga a nadie a hacer nada. Yo sí le recomendé, porque en su momento yo lo hice también, es que no se queden en Cuba. No le recomiendo a nadie que se quede en Cuba, claro. Eso también hay que ver. Personas con niños pequeños o personas frágiles, estas personas que siempre han estado al cuidado de su familia y tal, un poco más difícil. Sí le recomendaría otros destinos, pero Moscú no, por lo que todos sabemos, todos los que han pasado por Moscú sabemos. Pero bueno, ahí va. Mi recomendación después de haber estado 2 años viviendo en Moscú, haber visitado también Bielorrusia, la capital Minsk, y algunos otros pueblos de Bielorrusia. Ahí te cuento. Siempre que hago estos videos los hago sin un guión ni una lista de temas a tocar y siempre se me queda algo. Pero bueno, empezaré por el principio y trataré de contar eh, un poco todos los temas que se pueden abordar o un poco lo que me tocó vivir a mí. La mayoría de las personas, sobre todo ahora, después que ya el cubano lleva algunos años emigrando a Rusia y todavía quedan muchos cubanos allá, pues llegan ya con una agencia de viajes que les compra un boleto, los recibe en el aeropuerto, los lleva a una renta y les consigue trabajo. No digo que no hayan buenos gestores, que sí los hay, pero ojo, porque muchas personas dicen gestionar todos estos servicios para el nuevo que llega, que no sabe nada, y pues después lo meten en un cuarto con 10 personas, a veces ni la mejor higiene, trabajo no te consiguen,
pero sí te van a exigir que te pagues el dinero de la renta, la comisión, el boleto si no se lo has pagado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vas a ser un cajero automático, paga, y no vas a recibir mucho. Ojo con estas agencias. En el grupo este que yo tengo, yo veo muchas agencias que se promocionan y se publicitan. Y siempre que yo hablo con las personas que me piden consejos para Rusia, para Europa, para España, para donde sea, siempre digo que por favor chequen antes y tengan referencia de personas que con anterioridad hayan hecho la gestoría con estos gestores o empresas. O sea, que ya haya una experiencia real de alguien que sí que le haya salido bien, que hayan pagado, que hayan recibido los servicios, que pueda decir, oye, sí, yo estoy feliz con esta persona, con esta empresa, me sirvió de mucho, me trajo, me alojó, me dio hospedaje, estoy trabajando, he prosperado en Moscú. O he llegado a España, he llegado a Italia, he llegado a Europa, crucé 30 fronteras, valió la pena el dinero que he pagado. Porque muchos también vienen y me dicen, uy, me han estafado 3.000 euros, o me han estafado tanto, o mi esposo o mi esposa está en no sé qué lado y me lo quiero traer para no sé dónde, o qué tú crees de Serbia, o qué tú crees de Moscú. Y es muy difícil opinar, sobre todo en este tema que estoy tocando, de Cuba a Rusia, directamente, un solo vuelo, de Cuba a Rusia. Es muy difícil opinar, porque hay personas que se toman tu opinión a bien, pero hay personas que no se la toman tan bien. Hay personas que piensan, bueno, ya está fuera, sí vive en Moscú, lleva 2 años en Moscú, lleva 3, lleva 5 en Moscú, ha hecho su vida ya, está feliz, y yo estoy aquí en Cuba comiéndome una piedra, y entonces simplemente lo que no quiere es que uno avance. Eso es lo que piensa mucha gente cuando le das un consejo desde tu punto de vista. Moscú, más vale les años bien. Moscú no cree en lágrimas. No cree, lo aprendí yo. Yo llegué a Moscú feliz. Estuve una semana de turismo, me fui al parque este grandísimo que todo el mundo va, feliz. Genial. Apareció trabajo en un call center, me voy al call center sin saber, lleno de miedos. La escuelita en Túscala con Dimitri. Todo bien en un inicio. Después la renta ya no nos cuadraba tanto porque el dueño era un poco... Y yo estaba directamente con un ruso, yo nunca tuve que ver con cubanos, nunca fui a limpiar nieve, nunca fui a construir, nada. Yo estaba en una renta con un ruso, una habitación con mi pareja feliz. Nos cambiamos de renta, el trabajo seguía bien. Ya en la otra renta, con rusos también, empezaron a haber algunos problemas. Había un chico que se ponía un poco bravo, un poco celoso, porque la mujer y tal. Bueno, tuvimos que irnos ahí. Con esto fueron pasando los meses. Y bueno, el trabajo más o menos bien. Con esto quiero decir, hay personas que yo les recomiendo, por favor, busquen un call center. Estando todavía en Rusia, recomendé a mucha gente, los guiaba. Y entonces me decían, pero yo no sé vender, que dicen que es muy difícil, que dicen que hay que tener ventas, que te presionan, que te estafan, que te contratan una semana o un mes, cogen tus ventas y te las roban. Señores, nadie nació sabiendo. La primera vez que yo me puse un micrófono de estos para hablar con un cliente del otro lado, a pesar de que llevaba una semana viendo cómo se trabajaba, leyéndome los guiones, yo no sabía qué decir. Y tenía detrás de mí un anormal que se creía el más grande, un niño de 18 años, diciéndome dile esto, y yo con la señora del otro lado, y él dile esto, y yo tratando de hacer, respecto al guión que me habían dado, la mejor manera de vender. Horrible, yo quería morirme, una noche terrible, 0 ventas por supuesto, pero nada, había que echarle ganas. Yo tampoco nací sabiendo, y yo aprendí a vender. No te resultó en este call center, vete a otro, hay 10.000. Está el de Anita, está el de Túscala, que ahora hay como 3, está el de rechazo, está el segundo, está el primero, la escuelita. Online hay una pila, están otras 3, no sé, hay cientos. Eso lo vas a ir viendo poco a poco cuando llegues a Moscú. Que no sabes vender de verdad, que no se te da. Ahí hay personas, como le digo, desde 18 años hasta 60 y pico de años. Personas con las que yo trabajé, que yo conocí, que tampoco sabían y que aprendieron. Ese es uno de los mejores trabajos que vas a encontrar allá. Cómodo, sentado frente a una computadora, hablando mierda con una persona del otro lado y ganando
tus rulos, sentaditos, 2x2, 3x1, en dependencia de lo que quieras. Fuera de esto, que no sabes, que no se te da bien construcción, no sabes ruso, bueno, siempre va a estar este cubano gestor que te va a cobrar un poco de comisión y te va a guiar dónde ir a trabajar y qué hacer. Siempre te va a robar parte del salario, siempre te va a tocar dinero, pero no va a quedar de otra. Construcción, Burger King, limpiar un poco las tiendas, a organizar las tiendas, siempre hay, siempre surge. Por eso yo recomiendo, si sabes un poco de ruso, genial. Si no sabes, bueno, a echarle ganas. En Cuba se está peor. Señores, yo cuando fui a salir todo el mundo me decía Rusia, 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 y Rusia era el único país que tenía visado libre y vuelos abiertos porque estaba en plena pandemia. Y yo dije, cuando abra el primer vuelo en que yo me pueda montar, yo me voy para donde sea. Cuando esté en otro país, ya veremos lo que se hace. Pero el primero que abra, yo me voy. Abrió Rusia y en una semana yo me monté en un vuelo y estábamos una semana. Todavía los turistas rusos que estaban yendo no estaban regresando y yo me monté en un vuelo y ya estábamos sin saber nada. Hombre, sabía un poquillo de ruso, un poquito de inglés también, pero sin saber nada, sin saber a qué me iba a enfrentar. Yo estaba en el aeropuerto en Varadero y yo no sabía cuando yo llegara a Moscú dónde iba a dormir, porque desgraciadamente había coordinado una renta y antes de montarme en el vuelo casi me dicen que era una de estas rentas que tenía que dormir con 8 personas más en un cuarto. Y digo, ¿qué? ¿Cómo yo me voy a ir de Cuba a Moscú a dormir con 70.000 personas más en una casa? ¿Qué es eso? Bueno, nada. Yo me la ingenié, yo me la busqué, yo no me chanté. Estaba en el aeropuerto de Moscú, no sabía dónde iba a dormir cuando llegara a Moscú. Pero me la ingenié. Llegué directo a casa de un ruso directamente. A un cuarto para mí y para mi pareja, tranquilo. Me busqué trabajo en un call center, cambié de renta, volví a cambiar. Me fui a otro país, me fui a Bielorrusia, estuve en Minsk unos meses, regresé a Moscú. Crucé fronteras las que nadie se ha sido capaz de imaginar. Me han dado golpes, han acabado conmigo. En miles de fronteras. En Polonia, en la frontera bielorrusa, bueno, ¿para qué? Y yo no me rendí. Me traumé, eso sí. A mí me dieron muchos golpes, me dejaron cojo en una ocasión. Fue muy difícil cuando tienes que estar huyendo de guardias. Cuando yo regresé a Moscú, yo no salía a la calle porque tenía miedo. Yo veía una patrulla de policía desde el piso 10 y pico que yo estaba. Yo veía una patrulla abajo y yo pensaba que esa patrulla venía buscando a mí porque yo estaba ilegal en Moscú, porque había cruzado fronteras, porque yo había. Me quedé traumatizado. Empecé a trabajar desde casa en un call center y poco a poco, pues ya me mudé y tal, no salí a la calle tampoco, pero bueno, apareció un trabajo en la calle que yo quería tener desde hacía, bueno, apareció y yo dije, bueno, aquí no queda de otra, o le echas ganas o sigues ahí en casa sentado con miedo. Y empecé a salir a la calle con más miedo que ganas de vivir, así, con todas las de la ley, con mucho miedo. En cada estancia del metro hay policías. Esto lo digo para el que no sabe, y el que está en Moscú lo sabe también. Hay policías. Si tú estás ilegal y ya te han cogido y ya te han quitado dinero, pues normalmente uno entra a las estancias con un poco de miedo. Yo he pasado por el lado de los policías cagados. A mí la policía me tocó en alguna ocasión, me quitaron dinero al inicio, estando yo legal. Me quitaron dinero por de cojones. Yo salía a trabajar del call center sin dormir y yo estaba legal, pero no tenía registrarse, a pesar de que yo tenía el contrato de agua que tenía con la dueña de la renta, la rusa, que fue la segunda renta que tuve. Aún así no lo aceptaron. Yo acepté pagar porque veníamos súper cansados del trabajo y teníamos que entrar por la tarde de nuevo. Todavía nos quedaba un viaje por delante, porque si no, no pago un duro. Y podían hacer conmigo lo que les diera la gana, porque no había derecho. No había derecho en ningún sentido, pero bueno, pasó. Bueno, nada, en Moscú es eso. La policía tiene tiempos que ellos están girados, sobre todo después de la guerra estuvieron mucho encima de los tayikos, los uzbekos, que tenían nacionalidad rusa, porque todas estas personas como hombres son obligados a ir a la guerra si cumplen unos determinados requisitos y rangos de edad, pues les obligarán a ir a la guerra. Ellos se centraron más en estas personas.
A los cubanos, a mí por ejemplo, no me miraban mucho. Y las veces que me miraron siempre pensaron que era armenio, que era tayiko o algo así, no sé. Realmente cuando me tomaban el pasaporte y me veían que mi pasaporte era cubano se asombraban mucho y me preguntaban si realmente era cubano, tenía que hablar español y en cuanto comprobaban que era cubano pues me dejaban ir sin ningún problema. Pero bueno, ellos tienen su tiempo porque sí hay tiempos que se giran directamente para los cubanos y les hacen la vida imposible. En Rusia hay personas presas, cubanos, han habido miles deportados por disímiles situaciones. Unos por estar trabajando en call centers, otros por estar metidos en droga, otros simplemente por no haber tenido 10.000 rublos cuando los agarró la policía en la calle o en la estancia de metro o trabajando para poder sobornar a ese policía que te agarró. Te encontraste con un malo, un pesado, te llevó para un centro de detención y te deportaron. Y es verdad, como leí en un comentario, no es que te deporten así como así. Pero muy por el contrario, es peor porque te meten en los centros de detención esos que son cárceles y hasta que no se llene el vuelo o hasta que no haya cupo para ti, no te vas a Cuba. Y no te vas a Cuba, te vas con lo que te cogieron. En tu casa se quedó todo, en tu renta, el dinero, lo que tengas, se quedó allá. Te vas a Cuba con lo que te haya cogido la policía, porque no te dejan ir a tu casa a recoger nada. En Moscú hay call centers de venta de medicamentos, de venta de productos físicos, hay call centers de criptomonedas. Y ojo con estos call centers de criptomonedas, porque esto no es legal. Los otros de venta de medicamentos que te contratan y tal tampoco son muy legales que digamos, pero estos de criptomonedas son menos legales. Y no digo más porque no me voy a meter en ese tema, pero ojo. Es complicado este tema. Esos call centers pueden darte algo más de dinero que otros trabajos, pueden darte seguridad si eres bueno, pero pueden meterte en un grave problema, en una deportación, en una buena cárcel, en algunos rollos, en algunos líos. Si eres inteligente, te gustan los call centers, el trabajo adecuado en Moscú es ese, vender medicamentos. Si llegas a criptomonedas y te gusta, ya eso, muy a opinión de cada cual. Y bueno, pues eso. Voy ahora con otro tema. El cubano que está en Cuba, sobre todo en las opiniones estas veo que dicen, no, porque ya tú estás fuera y aquí sí se está peor, aquí no hay nada que comer. Y es cierto, señores, por eso yo siempre aconsejo a todo el que pueda, yo le guío, le doy la mano como pueda. Y siempre te digo, si puedes salir de Cuba, no te quedes. Por nada del mundo no te quedes. Sale a luchar, a echarle ganas, a echarle con todo. Sale a luchar. Y esto yo creo que para mí es lo más lógico, porque yo lo hice en su momento y no le quito la idea a nadie. El otro día que me escribió un medio primo mío lejano, no lo conozco en lo personal, pero somos familia, yo le aconsejé mucho y le decía, aventúrate, pero le dije las cosas como son. Y aquí cada cual decide si se arriesga o no. Porque como dije, hay muchos que pueden ir a Rusia, perder 1.500 euros o dólares o 2.000 en lo del viaje, el vuelo, perdón, la renta, la comida, en lo que uno llega, la comisión que te van a cobrar y tal. Y que te deporten a tu país luego sin un rublo en el bolsillo, es muy difícil, que le ha pasado a muchos. Ojo, señores, con las drogas en Moscú. Este es un negocio bastante ilegal también, en el que muchos han llegado a estar. Yo en Moscú me pasé 2 años y conozco de muchas cosas. Hablo ruso, siempre me acogí directamente con rusos, con cubanos en algunos trabajos. Por eso siempre aconsejo que si sabe un poquito de ruso, mucho mejor. Se quita de arriba las comisiones, las estafas de los cubanos por lo menos. Las estafas de los rusos ya sí eres un poco más inteligente, taisicos y tal. Pero bueno, ojo, porque muchas personas al verse en esta situación tan desesperada, con tanto frío en la calle en Moscú,
y sin tener dinero para pagarse algo de comida o una renta, pues se tiran a la desesperada y aparecen en determinados grupos algunas personas ofreciendo trabajo con drogas para que tú transportes drogas y bueno, pues todo este mundo. Y esto es más que ilegal en Moscú. Si te atrapan con drogas, vas directamente deportado. Señores, ojo con esto. Ojo con esto, o te deportan o tienes que tener buena plata para pagarle a esos policías. Pero además, esas personas que te contratan normalmente son los mismos que te van a joder para no pagarte en un final. Bueno, ojo con este tema, no se metan en eso, que eso... Si en el propio país de uno estos temas son difíciles y delicados, imagínate en el extranjero, sin conocer el idioma, sin conocer a nadie, hecatombe, desastre total. Mejor céntrese en un call center, en algo de construcción, en hablar un poquito de ruso, en pasar desapercibido, sobre todo los blancos, desapercibido, no hable alto, no vayan al metro gritando por videollamada a su familia, en su comunidad de vecinos. Llegue despacito, no tire la puerta, no ponga música alta a altas horas de la noche, no haga fiestas escandalosas que no están 10 de octubre, ni en Marianao, ni en Songolamaya. Señores, están en otro país, en una cultura diferente. Esa gente son bien raros para los cubanos. Son gente normalmente en dependencia de barrio, siempre lo digo, son gente tranquila. Los rusos se fajan, se emborrachan, pero son rusos, están en su país, en su cultura, se entienden entre ellos. Tú eres cubano, tú viniste a otro país. Tú tienes que adaptarte a ellos, ellos no tienen que adaptarse a ti, señores. El cubano está equivocado. El cubano se va a otro país y piensa, llegué yo, hay que parar, hay que adaptarse a mí, a lo que yo diga. ¿Qué es eso, papi? ¿Qué cojones es eso? Esa mentalidad atrasada, cámbienla ya. El cubano tú lo ves y desde que tú lo ves en Moscú a 10 cuadras, se sabe que es cubano. Se sabe. De aquí a China. Eso es otra cosa que hay que tener presente. Pasar desapercibido lo más que puedas. Habla ruso, saluda en ruso, vas bajando en el ascensor, saluda en ruso, eso no cuesta tanto, privet, katila, здравствуйте. Educación, señores, educación. Pasen desapercibidos en la calle y se evitarán una cantidad de problemas que no son capaces de imaginarse. Te los digo yo, que nadie me lo contó. Nada, no me voy a extender más, que después toca editar y el micrófono pues ni me funciona bien. No sé si se escuchará bien esta mierda. A mí Moscú, a pesar de tanto trabajo, terminó gustándome muchísimo. Siempre lo digo y si han visto otros videos míos pueden corroborar esta información. Cuando yo me arrepentí mucho, bueno, me arrepentí, no, fue muy difícil cuando me fui. Al día de hoy lo extraño mucho. Tengo unas ganas de volver a pisar ese suelo que solo sabe Dios cuántas ganas tengo. Logré adaptarme, logré encontrar un buen trabajo, logré tener una vida placentera como yo siempre había querido tener. Por eso lo extraño tanto. Pero ahora estoy en otro país, casi un año, ¿verdad? Y siento que no avanzo desde cero, que siempre me remonto a esa experiencia en Moscú poco a poco, paciencia, mucho estrés. Donde quiera que uno llegue desde cero es difícil. Yo estoy en España, se habla español. Bueno, estoy en Cataluña, se habla catalán, pero bueno. Y el idioma no me ha ayudado a mí en nada. En nada el español me ha ayudado aquí. Me fue más fácil en Rusia, que no tenía documentos, pero tenía trabajo. Aquí no tengo trabajo. Este país es una mierda, se lo digo yo. De verdad. Yo me hubiera quedado en Rusia a reunir más dinero y después me hubiera venido para acá para pasarme 2 años sin trabajar en lo que lograba documentos, ¿no? Nada, es broma. A donde quiera que uno llegue, señores, va a ser difícil. Uno está fuera de la tierra, lejos de las amistades, de la familia. Es difícil, se pasan muchos tiempos difíciles. Que hay gente en Rusia queriendo regresar, es verdad. Que hay gente en Rusia sin un peso buscando quien se la lleve de mula para Cuba. Es verdad. Que hay gente en Rusia en la calle durmiendo en la nieve, también es verdad.
Que no hay trabajo, también es verdad. Pero si encuentras uno, consérvalo. Que te estafan, los rusos, los cubanos, los taichicos y quien sea, también es verdad. Hay que andarse a 4, no, a 20 ojos seguidos. Si puedes aprender un poquito de ruso, un poquito, lo básico, apréndelo. Si te vas a ir a Rusia. Si tienes un poquito más de poder adquisitivo, puedes coger Nicaragua o Uruguay o Europa, cualquier otro lugar, no te vayas a Rusia. Serbia, señores, Serbia. En Serbia te hacen contrato de trabajo. Claro, ahora es un poco más difícil llegar a Serbia, pero bueno, desde Rusia hay sus conectos y cosas. En Serbia te hacen contrato de trabajo, te dan residencias. Hay miles de opciones. Solo le digo al cubano que está en Cuba, para donde sea que vaya a salir, échale ganas, para adelante, ¿vale? Siempre para adelante. No dejes que nadie te meta miedo, que nadie te engane, que no se arriesga, no gana. Arriesgate. La vida una es cortita. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le vas a tener miedo? Nos vamos a morir todos. Como dice esta señora argentina, todos nos vamos a morir. ¿A qué le tienes miedo? Échale ganas. De corazón, bendiciones.